Muy buenas tardes, queridos televidentes. Profesora Estela Godoy. Nosotros somos el grupo 4 y estaremos debatiendo sobre la novela El vuelo de la reina, redactado por el escritor Tomás Eloy Martínez. Pero primero, para adentrarnos a esto, ¿quién fue Tomás Eloy Martínez? Bueno, Tomás Eloy Martínez fue un escritor, un periodista argentino que falleció en 2010. En Buenos Aires existe la Fundación Tomás Eloy Martínez, que hace muchas cosas con respecto al periodismo. Nace en el 34 en Tucumán, fue periodista, guionista, crítico de cine. También fue el primero que puso una portada de una revista, un escritor que fue a poner en Borges en la tapa de la primera plana, que fue un recurso en un montón de cosas. Tuvo muchos reconocimientos internacionales por dos de sus novelas, que son de ficción, que es la novela de Pero y Santa Anita. También estuvo en el exilio, fundó muchos diarios en el Caracas, en Guadalajara, el siglo XXI, en México. Estuvo con García Márquez haciendo un proyecto, para un diario en Colombia, que después lo siguen solo García Márquez y él. Pero bueno, él es una persona con muchísimas experiencias y mucho recorrido. También opino que este libro seguramente les va a fascinar. Se llama El vuelo de la reina y la obra fue ganadora del premio Alfaguara en el año 2002. Esta novela escrita por Tomás Eloy Martínez lo conducirá al conocimiento de muchos sucesos que se registran en la redacción de los periodistas y lo periodístico. También las pasiones que ahí van formando, esos amores tormentosos y la liga de quienes dirigen estos medios de comunicación con el mundo de la mafia, con el mundo de la prostitución, de los criminales y cómo puede enfrentar la corrupción política y la impunidad. Claro, si eso es lo que quieren. A través de la denuncia pública, respaldada de los comunicadores, y también el erotismo es una parte central de esta novela. Y eso se debe a lo apasionante que es esta profesión. Entrando un poco más ya en la obra El vuelo de la reina, nuestra compañera Amalia Rivarola estará hablándonos sobre lo que quiso transmitir con esta obra. Buenas tardes. Yo tengo un pequeño resumen acerca de lo que sería la novela, o sea, mi punto de vista. Es que, bueno, les voy a ir explicando parte por parte porque fue una historia realmente para mí terrible. No veía venir su venganza. Todo lo que hizo, o sea, Camargo jugó mucho con lo que sería la mente del lector y también jugó mucho con el tiempo. Camargo era un director de un diario de Buenos Aires. Era muy poderoso en el mundo de lo que sería el periodismo. Él era dueño y fundador del diario. Nada pasaba, nada se aprobaba o se publicaba. Ya sean los titulares, los guionistas, todo tenía que pasar primero por él, porque él tenía el poder sobre todo. Él también manipulaba mucho lo que era la prensa, las informaciones, todo a su favor. Siempre utilizaba las informaciones de manera que le favoreciera a él. Sabía manipular muy bien las noticias. Él era un hombre muy culto, era un hombre casado, tenía 2 hijas y una de ellas estaba muy enferma, tenía leucemia. Al empezar la novela, o sea, lo que vendría a ser el capítulo 1 nos deja mucho con la curiosidad, ya que empieza a hablar acerca de que él alquilaba un apartamento y él alquilaba un apartamento sobre la calle Reconquista con ventanas que dan al dormitorio de una mujer. Todos los días a las 11 de la noche se coloca en una posición estratégica desde donde puede observar a la mujer que está en el edificio de enfrente. Él montaba un telescopio en un tripoide y la mujer
siempre realizaba rituales al desvestirse, o sea, frente a su espejo. Camargo estaba obsesionado con ella. Esta mujer tenía los labios finos, su nariz erguida, sus tobillos gruesos y la peculiar cicatriz que tiene debajo del ombligo. Camargo creía que esta cicatriz podría ser el resultado de alguna cesárea, en lugar de una operación como ella, de apendicitis que ella hacía, pues ya afirmaba eso. En una ocasión la mujer llegó al departamento con ropa de montar y Camargo la observa aún con más atención. En el capítulo también, lo que vendría a ser el primer capítulo, Camargo, o sea, se menciona que, como ya había dicho, él tenía dos mellicitas y una de ellas estaba muy enferma. Un poquito este capítulo. ¿Por qué crees que había esa obsesión por esta mujer, por dicha mujer, la de Camargo, que hasta hacía tipo una rutina de que siempre a las 11 de la noche de cada día con un telescopio se iba y lo observaba, tipo que ella hacía sus rituales y lo observaba al desnudo, tipo como si fuese un hábito para él? Creo que es como para que el lector tenga más curiosidad, porque, o sea, desde el primer capítulo todos los que leímos el libro nos quedamos con la intriga de saber quién era realmente esa mujer y por qué Camargo estaba obsesionada con ella. Para mí, por ejemplo, Camargo jugaba mucho con la mente del lector, como había dicho, porque, como dije, desde el capítulo 1 todos queríamos saber quién era esta misteriosa mujer, a qué se dedicaba, por qué Camargo la espiaba, por qué estaba tan obsesionada con ella, por qué hacía los rituales, o sea, muchas preguntas tuvimos, creo yo. También juega con el tiempo, porque de la nada empieza a hablar acerca de Reina Remis, o sea, ya en otros capítulos ya como que se deja de lado lo que vendría a ser la mujer a la cual Camargo espiaba desde la ventana. Habló mucho también sobre el pasado de Camargo, sobre su infancia, ya que su madre le había abandonado. No los quería a él y al padre de Camargo. Ella se fue con otro hombre y desde ahí se podría decir que Camargo tuvo como una búsqueda eterna. Porque su madre le dejó a él y a su padre solo. Un sentido de parte materno, sí, de parte de él. es como que busca algo. Un afecto materno que le faltó. Sí, cuando era chico. Pero, en ningún momento, por pero ejemplo, se no. puede justificar el comportamiento de Camargo, o sea, lo que hacía, pero en la gran mayoría de la novela empieza a hablar acerca de su infancia, de todo lo que pasó él. Como te dije, su mamá le había abandonado y en ningún momento, por ejemplo, se puede justificar lo que hacía Camargo, pero te da tipo el preludio de lo que él hacía. Era porque él, durante su niñez, él tuvo mucho dolor, ya que, como se dije, la madre no los quería, o sea, no le quería mucho a él. Desde, o sea, el cariño materno le faltó, y también como Camargo vio a su papá envejecer y marchitándose, y Camargo se tenía que hacer cargo de su papá. También juega con el tiempo, porque de la nada empieza a hablar acerca de Reina Remis, o sea, ya en otros capítulos ya como que se deja de lado lo que vendría a ser la mujer a la cual Camargo espiaba desde la ventana. Habló mucho también sobre el pasado de Camargo, sobre su infancia, ya que su madre le había abandonado. La novela aborda temas de la memoria y la historia argentina. ¿Cómo se relaciona la narrativa ficcional con la realidad histórica en la obra? ¿Y qué opinas sobre esta conexión que tiene esta novela sobre la vida actual de Eloís Martínez? ¿Qué opinas? Yo opino por el tema de que Tomás mencionó que apenas 2 meses estaba escribiendo esta novela. Él estaba escribiendo con que sería su expareja, en Brasil, en Sao Paulo, y ocurre que un colega que no era un jefe de redacción, pero era algo que era muy importante para la redacción, que se llama Antonio Pimenta Neves, asesina a su exnovia en Sao Paulo. Y entonces, con esa historia vinculada
tipo vincula esa historia real Sí. a dicha obra, que tipo duplica las acciones de tal obra que manda de lo real a lo ficcionario, y que hay un asesinato de un director de prensa en Brasil que asesina a un colega que había sido pareja de nuestro personaje. Sí. Entonces, tipo, yo creo que sería eso el tipo un doble vínculo que hay entre lo real y lo ficcionario, que demostró con esta obra Tomás. O sea, eso sería la conexión que tiene esta narrativa ficcional con la vida Real. real de Tomás. Bueno, yo les voy a estar leyendo un fragmento del libro que me gustó mucho, que dice que una novela para él es una abeja reina que vuela hacia las alturas a ciega, apoderándose de todo lo que encuentra, sin piedad y sin remordimiento, porque ha venido a este mundo a volar hacia el vacío, su orgullo, ese es su orgullo, pero también ese es Lo que pasa en la novela, como dijimos antes, tiene un sesgo muy de violencia, machismo y todo eso. Todo eso porque Camargo le mandaba hacer cosas brutales a las personas, y dichas personas quedan en una situación quedan muy marcadas por ese lado. Pero yo tengo una pregunta, tipo como que la soberbia de Camargo es un rasgo que él tiene ya desde la parte infantil, O una sea, habilidad infantil. en la novela en sí no o- trata de justificar ese comportamiento, perdón que te interrumpa. Sí. Para mí, o sea, no trata de justificar en ningún momento, pero es como que a nosotros, los que estamos leyendo, los lectores, es como Nos que choca nosotros, mucho. y sí, y decimos, él actúa de esta manera porque en su infancia le pasó esto y esto, por todo lo que pasó en la vida, por cosas de la vida O sea, que tuvo que atravesar por las solo, malas experiencias, prácticamente solo, exactamente. por el abandono. El tema de que él se quedó a cuidado de su padre, él veía cómo envejecía a su papá, nunca sintió el cariño de su mamá y cosas así. O sea, yo creo que, o sea, Nunca se trato de sintió justificarle querido. con eso. O sea, trato de entenderle, vamos a decir que él era así por las cosas que pasó. Desde buscar muy el lado pequeño, bueno de de lo vamos malo. a decir. Exactamente. Sí. También hay otra pregunta donde queremos saber que el autor utiliza un estilo narrativo en el que se mezclan muchos elementos, como acabamos de hablar, sobre la realidad y la ficción. ¿Y cómo afecta esta técnica de la experiencia de lectura? ¿Y qué mensajes cree que busca transmitir Tomás Eloy Martínez a través de ella? Bueno, como yo ya había dicho, o sea, mi punto de vista es que Tomás Eloy jugaba mucho con lo que sería la mente del lector, porque había momentos en los cuales este libro iba más dedicado al protagonista que al lector mismo, Al tú. Sí. que al lector mismo. También había partes donde era como que era a Reina Remis, a quien iba dirigido la novela. O No a él, no como a los lectores, por así sea, decirlo. exactamente, no a los lectores, sino que, o sea, mi punto de vista era que iba más a ella, la parte donde narraba sus cosas, todo lo que pasó, su infancia, todo, o sea, mi punto de vista. Un personaje. Exactamente eso, es que también jugaba mucho con los tiempos porque te dije, como estábamos de que él espiaba en las ventanas del capítulo 1, luego se traslada en otro tiempo donde hablaba acerca del asesinato de una mujer y cosas así, luego de cómo conocía a Reina y cosas así, o sea, poco a poco vas hilando porque no entendés bien, o sea, yo te digo que yo pensaba iba a entender rápido, pero no se ve así. Es algo muy complejo por el tema de que Poco a poco vas hilando, sí, o sea, el tipo tercer, cuarto capítulo es vas. un rompecabezas que va armando Sí, con el poco a pasar de poco. las páginas. Exactamente. Es como que dije que es como que conduce a muchos conocimientos, a muchos registros que llevan en la vida del periodista, también en amores muy tormentosos, como el tema del asesinato, de Lo que vendría a ser la corrupción, Sí. manipulación de informaciones, la prensa, cómo Camargo lograba manipular a todos y siempre salirse con la suya. También con el tema político, que él manipulaba al presidente prácticamente, Sí. porque él tenía mucho poder. Y eso es lo que
a él como que se alzaba más con esas cosas, porque como que él tenía mucho poder en la gente y Mucha entonces, influencia. exactamente. Pero él tenía poder, pero por su soberbia era su poder como Su poder le daba soberbia. Luego de lo que ya venían comentando los compañeros, yo quiero hacer un pequeño aporte, una pequeña conclusión y una reflexión de lo que fue esta novela de El vuelo de la reina de Tomás Eloy Martínez. La periodista joven y el director que la deseaba se termina enamorando de ella, con una diferencia de edad importante. Era un señor mayor y la periodista era una jovencita, digamos. Ellos logran tener una relación de 3 años, en la cual fue una relación bastante mala, bastante tóxica, más que nada para Reina Remis, en donde ella era manipulada, era víctima prácticamente de todos los celos de Camargo. Ella soportó por mucho tiempo, pero luego de esto decidió finalizar la relación. Un tiempo después, Reina Remis decide conocer a otras personas, conocer otro ambiente. Termina conociendo a un hombre con el cual sale y comienza una nueva relación. Camargo se entera de esto y lo manda violar a Reina Remis, a su expareja. Contrata a un vagabundo y abusa sexualmente de ella. Reina Remis, totalmente con la dignidad por el suelo, bastante lastimada y bastante vulnerable. Camargo, no contento con esto, comienza a comunicarse con otras empresas, con otros medios, para que ya nadie la vuelva a contratar. Recordemos que Camargo es una persona con bastante poder y con mucha influencia. Luego de esto, Camargo empieza a chantajear a Reina, pidiéndole que vuelva con él y que va a volver a tener su trabajo, va a volver a tener ese puesto que tenía, ese rango que tenía. A pesar de todo eso, a pesar de todos los chantajes y el intento de manipulación, Reina decide no volver. Camargo no aguanta y decide asesinar a sangre fría a Reina Remis, la periodista. Es así como finaliza la historia entre estas dos personas, de la peor manera posible. Al final, el protagonista hombre, Camargo, termina quedándose con su ex esposa, con la cual tenían 2 hijas, termina quedándose con ella, y obviamente la fallecida periodista queda como consecuencia de este feminicidio. La opinión que yo tengo sobre esto es que es muy peligroso juntarse con gente manipuladora y con mucho poder ya sea económico, social, con mucho tráfico de influencia. Es bastante peligroso porque ocurre casos como esto, no solo en las novelas, no solo en las historias, esto ocurre en la vida real, pasa bastante. Esta es una historia en donde hay mucha corrupción, hay tráfico de influencia, como mencioné, y termina con un lamentable feminicidio, por lo cual venimos hablando bastante en nuestro país y en todo el mundo que ocurre bastante esto. En mi opinión es una novela bastante fuerte, bien redactada. La verdad que es una novela que refleja mucho lo que pasa en la sociedad, refleja mucho y bueno, termina de la peor manera con este feminicidio. Terminó así esta historia, con un final trágico y con un feminicidio que realmente se podía evitar. Es así esta historia, esta mi conclusión. Y bueno, finalizamos de esta manera El vuelo de la reina de Tomás Eloy Martínez.